Un saludo a todos los estudiantes del séptimo grado. Este día vamos a iniciar la fase número 2, ¿verdad? Lo que corresponde a la semana número 1. Y las páginas que nos pide estudiar es de la página 42 a la página 47. Así que espero que podamos comprender un poquito estos temas y seguir por el momento este aprendizaje en línea. Vamos a ver entonces que la página 42 nos presenta el tema denominado conjuntos numéricos. Entonces, este tema de conjuntos numéricos, pues nos habla, ¿verdad? En este caso dice, si A y B representan dos números naturales cualquiera, en cuáles de las siguientes operaciones el resultado es siempre un número natural, ¿verdad? Y vemos que si sumamos dos números naturales, siempre vamos a obtener otro número natural. Pero, ¿qué pasa en la resta? En la resta ocurre un problema de que si el número, por ejemplo, la A vale 10, pero la B vale 20, entonces la cantidad que se obtiene es menos 10, ¿verdad? Según lo que hemos estudiado. O sea que ya no se obtiene un número natural, sino que se obtiene un número negativo. Y ese número negativo pertenece a los números enteros. Entonces la resta no siempre va a generar un número natural. La multiplicación sí. Si usted multiplica los dos números naturales, va a obtener otro número natural. Eso se llama propiedad de cierre y ya está establecida. Ahora con la división. La división tampoco genera números naturales siempre, ¿verdad? Van a haber ocasiones donde no puedo dividir. Por ejemplo, si yo tengo $2 y lo voy a dividir entre 5 personas, me va a quedar, ¿verdad? 40 centavos a cada una, decimos, ¿verdad? Pero esos 40 centavos ya no es un número entero, sino que es 0.40, o sea, un número decimal. O si lo dejo representado en fracción, pues me quedaría 2 entre 5. O sea que, ¿qué es lo que le estamos hablando ahorita? Lo que estamos hablando ahorita es algo que se llaman conjuntos numéricos. Entonces ustedes, a partir de este séptimo grado, deben saber que no existe solo el conjunto de los números naturales. Hasta el sexto grado, prácticamente era el único conjunto numérico que ustedes conocían. ¿Cuál es ese? El que empieza en 1, ¿verdad? Se acepta que empiece en 1 y que todos los números son positivos hasta más infinito. No sabemos cuál es el último número positivo, ¿verdad? 3 millones, 300 billones, 3.000 billones, ¿verdad? Se habla de cuatrillones. Lo que les quiero decir es que los números naturales son aquellos que tienen como primer número el 1 y llegan hasta más infinito. Luego tenemos otro conjunto de números. El siguiente conjunto se llama números enteros. Aquí se puede ir leyendo en esta página. De hecho, si ustedes la empiezan a ver, van a empezar a tener más información sobre estos conjuntos de números. Después de ese conjunto, vamos a llamarle conjunto de los números enteros. ¿A quiénes incluye? Incluye a los enteros negativos, que son menos 10, menos 20, menos 15, menos 6. O sea, incluye negativos, incluye al 0 e incluye a todos los positivos, que eran los mismos números naturales, ¿verdad? Ese conjunto de números enteros es lo que hemos estado estudiando en unidades anteriores, donde ya obteníamos números negativos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama ese conjunto de números? Se llaman números enteros. También hay otro conjunto que nosotros hemos estudiado poco a poco, ¿verdad? Y ese conjunto es este, miren, cuando involucra fracciones. Ustedes dirán, ¿y las fracciones que no son naturales? No. Tiene dos números naturales, ¿verdad? Uno en el numerador y el otro en el denominador. Pero las fracciones tienen su propio nombre. Se llama conjunto de números racionales. Racionales. Y se representan con una letra Q. Entonces, prácticamente en este séptimo grado nos piden
que ustedes se aprendan esos 3 conjuntos numéricos. Primer conjunto, números naturales, inician del 1 hasta más infinito. Segundo conjunto, números enteros. Y aquí hay una representación para entenderlo. Miren, ¿qué incluyen los números enteros? Incluye negativos, incluye el 0 e incluye positivos. Esos son los números enteros. Y por el final, aprenderse un tercer conjunto que se van a llamar números racionales, donde se incluyen a todas las fracciones. Las fracciones y lo que ellas generan, ¿verdad? Por ejemplo, ellas generan algunos números decimales, como estos que les estoy subrayando. Esta línea que está arriba quiere decir que son periódicos. ¿Qué quiere decir periódico? Que ese 33 se repite muchas veces, como en la calculadora, ¿verdad? Que a veces le sale 0 punto y el 3 7 veces más. Entonces es periódico porque no sabemos si la calculadora diera 14 decimales, los 14 decimales fueran 3, ¿verdad? Entonces no sabemos cuál es el último número. Por eso es que se le pone esta línea arriba, que quiere decir periodo. O sea que el número se sigue repitiendo indefinidamente. Bueno, entonces en esta página 42 han aprendido mucho, ¿verdad? Han aprendido 3 conjuntos numéricos. Y es bueno que llenemos eso, ¿verdad? Analizando este cuadrito que nos pide el resuelve. Y dice, ¿cuáles son las operaciones que puedes realizar en los diferentes conjuntos numéricos? Escribe X si la operación se puede realizar siempre en cada uno de los conjuntos de números. No consideres la división por 0, ¿verdad? La división por 0 no está definida. No importa el grado al que usted vaya, cuando usted divida un número entre 0, siempre le va a dar un error. Ese es un error matemático porque decimos que la división entre 0 no está definida. Entonces, en un número natural, ¿verdad? Ustedes van a ir rellenando ahí como según ustedes consideren. La suma siempre se puede realizar, ¿verdad? En el conjunto de los números naturales, también en los enteros y también se pueden sumar fracciones, ya hemos aprendido. La suma no hay problema. Ahora bien, ¿qué pasa con la resta? La resta en los naturales no siempre se puede realizar, porque si una cantidad es mayor, el sustraendo es mayor, entonces no se puede realizar en los naturales. Aquí no pongan X. En los enteros sí pueden poner la X y también en las fracciones, ¿verdad? Nosotros ya hemos restado fracciones. La multiplicación se puede realizar en todas coloco en la X, y la división tampoco la marquen en los números naturales, es lo que dijimos al inicio, ¿verdad? Que la división de números naturales no siempre se puede realizar, no se obtiene un número natural siempre, ¿verdad? Sino que a veces se obtienen fracciones, a veces se obtienen residuos, y eso quiere decir que la división no es exacta, que no se puede realizar siempre en los números naturales. Entonces, en la división no vayan a poner la X, solamente en los enteros y en los fraccionarios. Bueno, entonces, eso era lo que querían que ustedes analizaran sobre los conjuntos numéricos, ¿verdad? Hay que ampliar nuestro vocabulario, aprender que existen números naturales, números enteros y números racionales, ¿verdad? La página 43 no la pide esta semana, por lo tanto la vamos a desarrollar en un momento de autoevaluación, ¿verdad? Donde nosotros analicemos despacio cada uno de esos ejercicios que se presentan de los temas que hemos venido estudiando. Pasamos entonces hasta la página 44. Y aquí nos habla de 2 términos que ya los hemos estudiado antes, pero ahora en séptimo grado los vamos a utilizar, y todo lo que utilizamos siempre es bueno volver a estudiarlo, volver a tener las definiciones para poder aplicarlas. Entonces nos dice el problema inicial. Escribe los primeros 12 múltiplos para cada uno de los siguientes números.
Y aquí está, ¿verdad? El número 2 y el número 5. ¿Quiénes podrían ser los múltiplos para ellos? Ah, los múltiplos resultan de multiplicar. Por ejemplo, el 2 lo multiplican por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, en orden, hasta por 12, ¿verdad? Para tener los primeros 12 múltiplos. Vamos a ver aquí. Eso es lo que han hecho. Miren, el 2 por 2, por 2, por 2, por 2, lo han ido multiplicando, ¿verdad? Lo han ido multiplicando por 2. Entonces, de esa manera es lo que se obtienen los múltiplos, ¿verdad? Los múltiplos es el resultado de multiplicar un número por diferentes cantidades. Aquí porque queremos que nos den en orden, multiplicamos en orden, pero si alguien multiplica en desorden, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, después les pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son los divisores comunes? ¿Verdad? Porque eso es lo que nos interesa saber, cuáles son los divisores comunes. En el caso del 2 y el 5 nos dan dos divisores comunes. El 10 aparece en esta línea y también aquí, miren, en la del 5 y también el 20. Pero como el tema se llama mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo va a ser el menor, ¿verdad? Entonces, el MCM de 2 y de 5 no vayan a escribir 20. El MCM de 2 y de 5 es 10. ¿Por qué? Porque él es el menor múltiplo entre ellos. Lo mismo ocurre con 18 y 24. Solo que a 18 y a 24 no le sacaron los múltiplos, sino que al contrario, lo dividieron. Lo fueron descomponiendo, decíamos, ¿verdad? Y empezaron a decir, 18 tiene mitad, después tenía tercera. Después que le sacaron tercera, fueron viendo que a la par va quedando mitad de 18, 9. Tercera de 18, 6. Entonces, todas esas cantidades son divisores de 18, ¿verdad? Entonces, lo mismo hicieron con 24 y al dividir 24 entre sus divisores, se obtienen ellos y vean que tiene un montón de divisores comunes, ¿verdad? Tiene el divisor común el 2, tiene el 3, tiene el 1, tiene el 6 y el MCD, máximo común divisor, oigan la palabra máximo, máximo divisor. Entonces, aquí sí, ¿verdad? El que vamos a poner es el mayor, ¿ve? El mayor es 6. Entonces, aquí en esta página van dos procesos a la par, así es que pónganle mucha atención. Mínimo común múltiplo, el menor múltiplo de los dos números. Máximo común divisor, el mayor divisor de los dos números. Vamos a seguir estudiando. Y ahí nos explica la C, ¿verdad? El menor de los múltiplos comunes de dos o más números se llama mínimo común múltiplo. Y su abreviatura es MCM, en minúscula, ¿verdad? Luego nos da el proceso, los pasos para calcularlo, ¿verdad? Y lo mismo hacen con el MCD. El MCD, por el contrario, va en mayúscula para que ustedes lo asocien con el máximo común divisor. O sea que es el mayor, ¿verdad? El mayor de los divisores entre dos números. Va, entonces, cuando le dice encuentre el MCM para los siguientes números, va a ser muy importante que ustedes recuerden aquí que puedan distinguir, ¿verdad? ¿Quiénes pueden dividir a 6? Ah, muy bien. A 6 lo divide el 6, el 2, el 3 y el 1. ¿Verdad? Si lo decimos en orden, el 6, el 3, el 2 y el 1. ¿Y quiénes son los divisores de 9? Ah, los de 9 solo son el 3 y el 1, ¿verdad? ¿Cuál tienen en común? El 3. Entonces, el MCM de 6 y 9 es 3, ¿verdad? Este procedimiento sí lo vamos a ver más detalladamente en otro momento. Igual el MCD, ¿verdad? En el MCD solo se va a descomponer hasta que tengan algo igual. Por ejemplo, el MCD de 12 y 8. Los dos tienen mitad.
mitad 6, mitad 4, vuelven a tener mitad. Mitad 3 y mitad 2. Y ya no tienen nada en común. Entonces el MCD es 2 por 2, 4. 4, ¿verdad? El máximo divisor entre ellos. Eso sería entonces en esta página 44. Y vamos a pasar a la página 45, donde ya nos explica la relación entre los múltiplos y divisores de un número, ¿verdad? Múltiplos y divisores, cómo se puede hallar una relación entre ellos. Y aquí nos dice, ¿verdad? Copia y rellena en tu cuaderno los espacios con los múltiplos, con los divisores de 24 y 36. Entonces ustedes lo pueden hacer despacio, lo hacen para que puedan completar, ¿verdad? Y puedan ir entendiendo que los divisores son los menores a 24, mientras que los múltiplos son los mayores a 24, pero multiplicados, ¿verdad? Por 2, por 4, por 6 y así, ¿verdad? Multiplicados. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre ellos? Eso es lo que nos interesa escribir. Con respecto a los múltiplos y divisores de un número, el MCM y el MCD de dos o más números se cumple que si un número es múltiplo de otro número, es el divisor del primero, ¿verdad? Los divisores y los múltiplos están relacionados. Ahorita lo vamos a ver con números, no se preocupen. Cualquier número es múltiplo de 1 y 1 es divisor de cualquier número. O sea que si yo le digo, dígame un múltiplo de 20 y me dice 1, tengo que decirle que está correcto, ¿va? O dígame un divisor de 20 y me vuelve a responder 1, también está correcto, porque aquí dice 1 es múltiplo y divisor de todo número, ¿verdad? Y un número es tanto divisor como múltiplo de sí mismo. Igual, ¿verdad? Si yo le digo, dígame un divisor de 6 y me responde el mismo 6, está correcto. Y un múltiplo del 6 y me dice 6, también está correcto, porque un número es divisor y múltiplo de sí mismo. Y el MCM es múltiplo del MCD, ¿verdad? Entonces, cuando hayan leído eso y vamos a resolver eso del lapicito, que por favor lo copian todo en su cuaderno y lo vamos a resolver, dice, 4 es divisor de 20, ¿verdad? Entonces, 20 es, y ahí escriben, 20 es múltiplo de 4. Es mayor, ¿verdad? Entonces, así es la respuesta. En el 2, 8 es múltiplo de 2. Entonces, 2 es divisor de 8. Esa es la respuesta. Cualquier número es múltiplo del mismo, ¿verdad? Pueden escribir del mismo. O de 1, porque también es verdad que lo que leímos allí en la 3 y la 4, ¿verdad? Del mismo o del 1. Y ahí dice, es divisor de cualquier número. ¿Quién es divisor de cualquier número? El 1. Y nuevamente dice, 6 es múltiplo de 6. Sí, ¿verdad? Se explica con la regla número 3. Y la misma respuesta es para el 6. 5 y 6, la respuesta es sí, y es la regla número 3. Un número es tanto divisor como múltiplo de sí mismo. Entonces, de esa manera, por favor, vayan analizando cada una de las premisas de la página 45. Y nos vamos a quedar con la página 46 y 47, donde esto nos va a ayudar para descomponer cantidades, ¿verdad? Números primos y compuestos. Aunque no lo crean, esto ya lo hemos estudiado antes. Y entonces ahí les pide que copien esta tabla en su cuaderno y dice, clasifica los números según la cantidad de divisores, ¿verdad? Después se le van a contar los divisores. Y van a empezar a ver que todos tienen bastantes divisores, ¿verdad? Excepto, pongámosle atención al 1, al 2, al 3, pero solo ellos tienen 2 divisores, ¿verdad? De allí el 4 no, el 5 sí, el 7 sí, desde el 7 se saltan al 11, al 13,
al 17 y al 19. ¿Qué tienen en común esos números que acabo de mencionar? ¿Verdad? Que dice, ¿qué números tienen solo dos divisores? ¿Quiénes tienen solo dos divisores? Si lo observan detenidamente, son los números que les acabo de mencionar, ¿verdad? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Y los números que tienen más de dos divisores son los que están en el literal B. Y eso hace que hayan dos términos. Los de literal A se llaman números primos. ¿Por qué? Porque solo se pueden dividir entre el mismo y el 1. Así decimos, números primos son divisibles entre ellos mismos y la unidad, ¿verdad? Esos son los números primos. ¿Quiénes son los números compuestos? Los números compuestos son los que tienen múltiplos divisores, ¿verdad? Aparte de dividirse entre él mismo y la unidad, tienen más divisores, ¿verdad? Y aquí da las definiciones. A los números que tienen solo dos divisores, el 1 y el número mismo, se le llama números primos. Y los ejemplos son los de literal A. Los números que tienen más de dos divisores se llaman números compuestos. Y estos están en el literal B. Y después nos aclara bien, ¿verdad? El 1 solo tiene un divisor. El 1 no es primo ni es compuesto. No se les olvide eso. El 1 no está incluido en ninguno de los dos grupos, ¿verdad? Y aquí nos habla un poquito de la historia de Eratóstenes. Eratóstenes pues fue un matemático, ¿verdad? De la antigua Grecia, y a él le debemos muchos descubrimientos y muchas teorías que ahora aplicamos fácilmente en la matemática. Entonces aquí el libro de texto nos propone hacer los números hasta el 100 utilizando la criba de Eratóstenes. Esto nos va a ayudar a encontrar quiénes son primos y quiénes son compuestos, ¿verdad? Entonces ustedes lo pueden desarrollar fácilmente y seguir las indicaciones que ahí les pide, ¿verdad? Utilizar el color para tachar los múltiplos de 2, los múltiplos de 3 y así sucesivamente. Y los únicos que no sean tachados van a ser los números primos, ¿verdad? Esos van a ser los números primos. Entonces pueden hacer ese proceso y para resolver lo del lapicito, ¿qué es lo que van a hacer? Pueden descomponer el número, ¿verdad? Por ejemplo, a simple vista, 21, ¿es primo o es compuesto? 21 se puede dividir entre 3, entre 7, entre 1 y entre 21. O sea que 21, acabo de decir que tiene 4 divisores. Entonces él es un número compuesto, ¿verdad? Porque tiene 4 divisores. En cambio, si yo les digo, evalúen el 31, si es múltiplo de alguien o divide a alguien, ¿ok? Y vamos a ver que 31, cuando lo traten de encontrarle divisores, van a ver que 31 solo se puede dividir entre él mismo y entre 1. O sea que se llama número primo, porque solo tiene 2 divisores. Entonces, esto es lo que nos pide estudiar esta semana 1 de la fase 2. Les invito a que si tienen idea de presentarse ya a las escuelas públicas el 6 de abril, pues no olviden utilizar su mascarilla en todo momento. Pedirle a sus padres de familia que les coloquen el alcohol gel para que siempre que ustedes tengan necesidad puedan utilizarlo y no olvidar el lavado de manos. Y luego la última indicación sería no prestar sus objetos personales, ¿verdad? Ni los útiles, ni la colita, ¿verdad? O si llevan celular o la mascarilla, no, ¿verdad? Hay que hacer mucha conciencia en esas medidas de prevención y es bueno que tengan antes una buena plática con sus padres y con sus maestros para que se puedan incorporar a las escuelas de lleno en las aulas. Entonces, ha sido un gusto estudiar un poquito con ustedes y espero que sigan aprendiendo mucho en esta área de matemática. Que tengan un feliz día.